Hola amigos y amigas, hermanas y hermanos que me están viendo, les saluda su servidora Berta Espinosa o Mariana Espinosa, como también muchos me conocen. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante sobre las evidencias del crecimiento espiritual. Vamos a ver, amigos y amigas, ¿no? ¿Qué evidencias hay o se puede ver en una persona que está creciendo espiritualmente? Bueno, entonces vamos a ver el tema del día de hoy, pero antes de eso vamos a orar, así que te pido que cierres tus ojitos, vamos a hablar con Papito Dios y vamos a pedirle que nos hable en esta oportunidad. Así que cierra tus ojitos, vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios de los cielos, te doy las gracias, papá, por este tiempo, Señor, que tú nos permites, Señor, de estar aquí una vez más con mis hermanos, Señor amado. Sí, bendito Dios de los cielos. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias, Señor amado, ¿no? Por este tiempo que tú nos permites tener con mis hermanos, Señor, amigos que nos están viendo, Señor, a través del Facebook o de las, de las páginas que tenemos, Señor, en las redes. Y te pedimos, Señor, que tú, bendito Padre, nos hables a través de tu palabra, Señor, en esta oportunidad. Háblanos, papito lindo, seas tú, Señor, ¿no? Ministrando nuestra vida, Señor, hablándonos, bendito Padre, ¿no? A través de tu palabra. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos, papá. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien, chicos, hermanos y amigas, entonces vamos a ver este tema que les había dicho sobre las evidencias en el crecimiento espiritual. Mi hermano Jonathan la vez pasada, no, el sábado pasado, había tocado sobre el crecimiento espiritual, ¿no? Había dicho que el crecimiento espiritual es como una plantita, lo había detallado así, ¿no? Lo había mencionado así, que era como una semillita, mejor, ¿no? Que se plantaba en un lugar y que iba creciendo, ¿no? Y bueno, tenía que ser abonada, como toda planta sabemos, tiene que ser abonada, ¿no? Tiene que echarle su agüita, su cuidado, ¿no? Respectivo y todo lo necesario para que esa planta crezca bien, ¿no? Y él había dicho, nuestro hermano había mencionado varias cosas, ¿no? Varios puntos para que se dé el crecimiento espiritual, ¿cierto? Y bueno, dentro de una de ellas estaba el nuevo nacimiento, ¿no? Una persona para que crezca espiritualmente, primero había dicho el hermano Jonathan, ¿no? Que tenía que nacer de nuevo, ¿no? ¿Y qué implica nacer de nuevo? ¿No? Implica el de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el de entregarle nuestra vida, nuestro ser por completo, ¿cierto? Y a partir de ahí el Señor iba haciendo la obra en nosotros, ¿no? Entonces ese es un punto que el hermano Jonathan tocó y que es necesario, ¿no? Es necesario para que nosotros crezcamos en el Señor, ¿no? Para andar conforme a la voluntad de Dios y para querer ser buenos hijos de Dios, ¿no? Verdaderamente hijos de Dios, tenemos primero que entregarle nuestra vida y nuestro ser, es decir, nacer de nuevo. Eso el hermano Jonathan lo había explicado la semana pasada y otros puntos más muy importantes que, bueno, espero que tú ya lo hayas estudiado, lo hayas repasado. Y en esta oportunidad, ya que se había hablado del crecimiento espiritual, vamos a ver sobre las evidencias, ¿no? ¿Qué evidencias hay en el crecimiento espiritual? ¿Cómo yo sé o cómo tú sabes de que una persona está creciendo espiritualmente hablando, ¿no? Entonces vamos a ver tres puntos o tres formas como podemos ver que una persona está creciendo espiritualmente hablando, ¿no? Uno, a través de su carácter, ¿no? ¿Cómo es esa persona? ¿No? ¿Su carácter habrá cambiado? ¿Seguirá siendo la misma, ¿no? ¿Seguirá siendo el mismo? Bueno, vamos a ver que el carácter es uno de los puntos muy importantes, ¿no? Que nos evidencia que una persona está creciendo espiritualmente, ¿no? Cuando es transformado su carácter, cuando, ¿no? Es moldeado su carácter a través, ¿no? Del Espíritu Santo, y bueno, y la persona también se deja moldear, ¿cierto? Entonces ese es un punto, ¿no? Otro punto también es cuando la persona va también cambiando en su conducta, ¿no? Tal vez antes era una persona grosera, un ejemplo, ¿no? O era pues un tanto, no sé, impuntual, era una persona deshonesta, que hablaba groserías, un ejemplo. Entonces, esa persona cuando viene a Cristo, ¿no? Y va, ¿no? Y conforme va a ir creciendo en el Señor, va a evidenciar cambios en su conducta, ¿no? Es decir, que esa persona ya no va a ser la misma, ¿no? Ya no va a ser la persona que tal vez tú escuchabas mentir, ¿cierto?
Y bueno, vas viendo de que va cambiando, ¿no? ¿Cierto? Va cambiando, ya deja de mentir, ¿no? O está empezando a dejar de mentir, y tú ves en su conducta. Tal vez antes era desordenada, ahora es ordenado. Tal vez antes era impuntual, ahora lo es puntual, ¿no? Ese es un punto. Y otro punto es en el servicio, ¿no? Tú ves que una persona también está creciendo espiritualmente a través del servicio, ¿no? Del servicio que presta, ¿no? En la iglesia del Señor, ¿no? El servicio al Señor y a las demás personas, ¿no? Esta persona ya empieza a servir en la iglesia, empieza a hacer la obra de Dios, trabajar para Dios, ¿cierto? Y bueno, sabemos que en el servicio hay muchas formas como trabajar, como servir al Señor. Y bueno, entonces, bueno, te he explicado, se podría decir, esos tres puntos o tres, ¿no? Formas de cómo podemos ver de que una persona está creciendo espiritualmente, ¿no? Las evidencias que te dije, ¿no? En el carácter, en el servicio y en la conducta, ¿no? Entonces vamos a ver algunas evidencias en el carácter, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros hemos venido, cuando venimos a Cristo, hemos venido tal vez nuestro carácter, ¿no? O tal vez tenemos un carácter pues difícil, ¿no? Hay veces somos un tanto explosivos, hay veces somos un tanto impulsivos, hay veces somos, no sé, pues tal vez la persona nos conoce en vez, ¿no? Nos conoce como si fuéramos, ¿no? Como si fuéramos tacañas, o somos renegón, nos conocen como la renegón o la renegona, ¿no? No sé. Entonces, no sé cuál es tu carácter, y bueno, si tú tienes un carácter así, déjame decirte que el Señor lo puede transformar, ¿no? Lo puede transformar, lo puede moldear y puede hacer una persona como Él quiere que sea, ¿no? Como su Hijo Jesucristo. Y ahorita vamos a tocar algunos puntos de la Biblia que nos mencionan que el Señor quiere que nosotros seamos como el Señor Jesucristo, ¿cierto? Como su Hijo, ¿no? Dice la Biblia que nosotros vamos a ir transformándonos, ¿cierto? Hasta la estatura del Señor Jesucristo. Entonces, eso va a ser así, ¿no? El Señor va a ir transformando nuestro carácter. Vamos a tomar algunos ejemplos de la Biblia, de algunos personajes que fueron cambiando su carácter. Yo no sé si tú te acuerdas de Moisés, ¿no? Moisés era una persona, era un siervo de Dios que antes de conocer a Cristo, Moisés era un tanto temeroso, un tanto tímido, ¿no? Mejor, era tímido, ¿no? Y eso lo vamos a ver en Éxodo 2, del 11 al 15, ¿no? Cuando el Señor le dice, ¿no? Cuando él se presenta delante del Señor y el Señor le pide para que él vaya a hablar con Faraón, a presentarse delante de Faraón para que saque a su pueblo de Israel. Y vemos que él le dice, Señor, yo soy tardo, le dice, ¿no? Yo soy tardo al hablar, ¿no? Me es difícil hablar, ¿no? En otras versiones, ¿no? De la Biblia, en este capítulo que te he dicho, en Éxodo 2, del 11 al 5, nos muestra que él es como que él dice, Señor, no, yo nunca he hablado, ¿no? Yo nunca he hablado, se puede decir que él manifiesta al Señor que le es difícil hablar, ¿no? Y que por eso él le dice al Señor, ¿no? Como diciendo, ¿cómo va a presentar delante de Faraón, ¿no? Le vamos a leer rápidamente ese texto, Éxodo 2 del 11 al 15, perdón, me había confundido, Éxodo 4:10, Éxodo 4:10, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, ¿no? O sea, es tardo en habla y torpe de lengua, o sea que él no hablaba, era tímido, se podría decir, ¿no? Le era difícil hablar, ¿no? Y por eso muchas de las personas dicen que él ha sido una persona tartamuda, porque acá dice que es torpe de lengua, ¿no? Pero bueno, eso no está del todo seguro, pero de que era una persona que era muy difícil de hablar, lo dice en la palabra, ¿cierto? Y que le costaba hablar, ¿no? Y como le dije, en otras versiones también nos habla, ¿no? De que él no era de fácil palabra, no tenía facilidad de palabra. Entonces era un tanto tímido, ¿no? Su carácter era así, ¿cierto? Y bueno, a comparación, pues, ¿no? ¿No? Entonces, ello. Ahora, también podemos ver a un Moisés que era un tanto impulsivo, ¿cierto? O un tanto impulsivo y también un tanto violento. Y usted me dirá, hermana, ¿pero por qué dice eso? Que Moisés, no, claro, antes de conocer a Cristo era un tanto impulsivo y un tanto violento. Pero hermana, ¿cómo lo vamos
¿Por qué lo dice así? Porque justamente en Éxodo 2, del 11 al 15, ¿no? Éxodo 2, del 11 al 15, podemos ver, chicos, que él llegó a matar a un hombre, ¿no? Él llegó a matar a un hombre. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a visitar a sus hermanos. Los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces mira, amigo y hermana que me estás escuchando, Moisés, antes de venir al Señor, llegó a matar a una persona, ¿no? Entonces uno dice, pues, wow, o sea, matar a una persona es algo terrible, o sea, ¿no? Es muy feo, ¿no? Aunque la Biblia dice que si tú odias a tu hermano o a tu prójimo, también es como matarlo, es como que si tú lo hubieras matando, ¿no? Pero en este caso Moisés mató de manera, bueno, físicamente hablando, ¿no? Lo mató, ¿no? Mató a ese egipcio, ¿cierto? Y podemos ver en todo caso que Moisés era un tanto así, ¿no? Un tanto, tal vez no pensó al actuar, ¿no? Y solamente se dejó llevar por su ira, tal vez por su enojo, ¿no? Porque veía que le estaban golpeando a sus hermanos hebreos, y por eso él mató a esa persona, ¿no? Pero mira, te he dicho cómo era más o menos Moisés, ¿no? Moisés era dos características, que era un tanto ahí impulsivo, tal vez no actúa por actuar, por así decirlo, un tanto violento, ¿no? Porque bueno, llegó a matar a este egipcio, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir? Tal vez podemos decir muchas cosas de Moisés, ¿no? Conforme a lo que hemos leído, ¿cierto? Pero mire cómo vemos que el Señor, amigos y hermanos, el Señor transformó la vida de Moisés, ¿no? De lo que lo hizo, que él no era fácil de hablar, al final él llegó a estar liderando una gran cantidad de personas, ¿no? Que era el pueblo de Israel, ¿no? Estaba al frente, ¿no? Incluso él aconsejaba, dice que él aconsejaba, ¿cierto? ¿No? Todos venían a él, ¿no? Para que también arreglen los problemas que suscitaba en el pueblo, y él, bueno, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? O como consejero también, ¿no? Tenía que estar al tanto, ¿no? Como todo hombre de Dios, pastor, que siempre está escuchando los problemas, dando consejos, ayudando, y también, pues, ¿no? Gobernando, por así decirlo, pero conforme a la palabra de Dios. Entonces, él tuvo esa labor, ¿cierto? Entonces, el Señor, cómo fue transformando su vida, ¿no? Él, que en un momento no creía capaz de hacer ello, ¿no? De estar frente al faraón, ¿no? Y con la ayuda del Señor estuvo frente al faraón, sacó al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Y llegó a dirigir una gran masa, ¿no? Pero todo fue con la ayuda del Señor. E incluso Moisés, de lo que había llegado a matar a un hombre, dice la Biblia, ¿no? Que el Señor lo fue transformando y lo fue cambiando. Y ¿sabes por qué te digo esto? Que el Señor lo fue transformando y cambiando, porque la Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso, no, imagínate, el más manso de la tierra, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo el Señor puede cambiar la vida de una persona? ¿Cómo lo puede ir transformando, ¿no? Ese carácter, tal vez un carácter impulsivo, un carácter tal vez tan así, se puede decir, airoso, no un tanto violento, tal vez, ¿no? Pero el Señor cómo lo fue transformando, y él se convirtió en el hombre más manso, ¿no? El más manso de la tierra, es la palabra. Entonces, una persona que está creciendo espiritualmente va a evidenciar esos cambios. Claro, no es de la noche a la mañana, pero va a ir evidenciando en su vida esos cambios, ¿no? Si tal vez era una persona, como te voy a pedir, airada, ¿no? Renegona, tal vez que una persona que no es generosa, un ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Pues no sé, ¿no? Indiferente tal vez a las situaciones de la vida, ¿no? A los problemas de la vida, ¿no? De la sociedad. Entonces el Señor va a ir cambiando eso, ¿no? Va transformando, va poniendo amor en tu vida, ¿cierto? Y va cambiando, ¿no? Te va transformando, ¿no? Por eso que es tan importante es que nosotros dejemos al Señor nuestro carácter, ¿no? En las manos del Señor nuestra vida, que nos vaya moldeando cual vaso, ¿no? En las manos de un alfarero, ¿no? Cual barro en las manos de un alfarero, ¿cierto? Entonces tenemos que dejar que el Señor
¿no? Otro caso de la Biblia que nos habla del apóstol Pablo, ¿no? Pablo, como tú sabes, Saulo, ¿no? Antes de venir al Señor, bueno, Saulo y Pablo, ¿no? Que es la misma persona. Pablo, antes de venir a Cristo, ¿no? Él se mostró, él era una persona, si bien es cierto, conocedora de la ley, ¿no? Que sabía mucho de la ley, fue instruido por uno de los mejores maestros, ¿no? De la ley, ¿cierto? Pero él, a pesar de que conocía las leyes del Señor, él fue un tanto frívolo, indolente. ¿Y por qué te digo esto? ¿No? Su carácter era así, ¿no? Era un tanto frívolo, indolente, ¿no? Claro, era celoso de las leyes de Dios, ¿no? Pero era, como te digo, frívolo, indolente, porque él vio cómo mataron a Esteban, ¿no? Él fue testigo de cómo mataron a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver rápidamente en Hechos 8:1-3, ¿ya? En Hechos 8:1-3 la Biblia nos dice que él estuvo presente, ¿no? Y que lo apedrearon delante de él. Entonces, ¿no? Y no solamente eso, la Biblia también dice que Pablo, ¿no? Al perseguir a la iglesia, a los cristianos en ese entonces, dice la Biblia que él incluso arrastraba a mujeres, ¿no? Y bueno, a mujeres, a varones lo arrastraba, ¿no? Lo arrastraba para llevarse, ¿no? Para llevarse a la cárcel, ¿cierto? A la cárcel. Entonces, cuando vienen a perseguir a los cristianos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y vemos que es así, ¿no? En Hechos 8:1-3 podemos ver, ¿no? Hechos 8 del 1 al 3 dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel, ¿no? Y los enviaba a la cárcel. Acá nos dice justamente eso, ¿no? Entonces, vemos que Saulo supuestamente era un conocedor de la ley, ¿no? Tenía que tener amor en su vida, en su corazón, pero no, Pablo era, pues, no, era malo, era frívolo, indolente, ¿no? Como dije, con que vio la muerte de Esteban, ¿no? Delante de él lo apedrearon, ¿no? Y él no hizo absolutamente nada, ¿cierto? Claro, tú me puedes decir, sí, pero tuvo una justificación, porque no, claro, eso era cuando no conocía a Cristo, ¿cierto? Cuando no tenía un encuentro realmente con el Señor. Cuando el Señor ya obró en su vida y se presentó, vemos a un Pablo diferente. Ya no fue ese Pablo frívolo, indolente, ¿no? Se convirtió al final, ¿no? Se convirtió en una persona que amó a su prójimo, ¿no? Con entrañable amor, ¿no? Y eso lo podemos ver en Filipenses 1 del 7 al 8. Vamos a ver que Pablo le expresa su amor a los Filipos, ¿cierto? Y le dice que los ama con amor entrañable. Incluso le dice, ¿no? Que él ora por ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver un cambio de Pablo, ¿cierto? Tan radical, por así decirlo, ¿no? Y es que es el Señor el que obra, ¿no? Es el Señor el que hace la obra, ¿cierto? Filipenses 1, 7 al 8. Vamos específicamente al versículo 8, donde dice: Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, ¿no? Y bueno, y más antes incluso le dice que él ora, ¿no? Por ellos, por los filipenses, ¿no? Entonces podemos ver cómo Pablo, ¿no? pudo llegar a amar, ¿no? Con ese amor entrañable, ¿no? Con el amor entrañable de Jesucristo, ¿no? Con ese amor que viene de Dios, ¿no? Entonces es tremendo, ¿no? Dios puede obrar vidas, puede cambiar vidas de manera sorprendente, poderosa, ¿no? Y milagrosa. Entonces Dios es así, ¿no? Entonces el cristiano que va creciendo espiritualmente va a evidenciar esos cambios, ¿no?
de poco en poco, ¿no? Claro, no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Que va a cambiar, no abruptamente, por así decirlo, ¿no? Pero es un cambio, ¿no? Dios va transformando su vida, ¿no? Pero de acuerdo también de cómo esta persona se dispone al Señor. Entonces tenemos que disponernos al Señor, ¿no? Tenemos que disponernos para que el Señor transforme nuestra vida y seamos pues un Pablo más, ¿no? Pero un Pablo en Cristo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿quién nos ayudará? ¿Quién estará obrando? ¿No? ¿Quién estará obrando en nuestras vidas? ¿Quién irá obrando en nuestras vidas para que nuestra vida se evidencie, ¿no? El fruto del Espíritu Santo, para que nuestra vida vaya cambiando? ¿Qué dice la Biblia? ¿No? ¿Quién estará obrando en nuestra vida para llegar a ser, ¿no? Como Cristo, ¿no? Para ir, así como el apóstol Pablo, Pedro y Moisés que vimos, ¿no? Que fueron transformados, ¿no? ¿Quién nos ayudará para ser transformados en nuestra vida? ¿No? ¿Quién lo hará? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Entonces dice en 2 Corintios 3:18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejado como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor, ¿no? Somos transformados de gloria en gloria, ¿no? A la imagen de Cristo, pero ¿no? Por la acción del Espíritu del Señor. Entonces, acá el Señor nos dice, ¿no? que es el Espíritu Santo, ¿no? que está obrando en nuestra vida, que nos va moldeando, ¿no? Que nos va ayudando y Él nos ayuda a convertirnos, ¿no? A la imagen de Cristo. Entonces, qué hermoso, ¿no? Y qué bueno saber ello, ¿no? Qué bueno saber que el Espíritu Santo está obrando. Pero sí, eso sí, el Señor pide mucha disposición en nuestra vida, ¿no? El dejarnos nosotros moldear por el Señor. Entonces, vemos hasta aquí cómo el Señor fue cambiando los caracteres, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Y pudimos ver de que Pablo, Pedro y Moisés fueron cambiados por Cristo, ¿no? Y una de las evidencias, como te dije, que una persona está creciendo espiritualmente es cuando empieza a cambiar su carácter, ¿no? Tal vez ya no es como te dije, la misma persona de antes, ¿no? Va a ir cambiando, va a ir transformando, ¿no? Ha sido una persona mansa, humilde, como Moisés, ¿no? De lo que antes era, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos que parecernos más a Cristo. A ver, pero también vamos a ver que hay otro tipo de evidencias, como te había dicho, que es la evidencia en la conducta, ¿no? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿No? Si bien es cierto, tal vez antes de venir a Cristo éramos desordenados, tal vez, ¿no? Muy impulsivos, ¿no? Como también, bueno, como lo habíamos visto, o impuntuales, o tal vez seamos un tanto prudentes, ¿no? Entonces, y cuando una persona va creciendo espiritualmente, eso va a ir cambiando, va a ir transformando, ¿no? Y la persona va a ir madurando. Si antes eras imprudente, pues ahora ya no lo dejas, lo estás dejando de hacer. Si antes eras impuntual, pues ahora ya lo estás dejando de hacer, ¿no? El Señor te ayuda, ¿cierto? Nos ayuda. Por ejemplo, la vida en Zaqueo, vamos a ver rápidamente Lucas 19. Vamos a ver, chicos, cómo el Señor cambió la vida también de Zaqueo. Y vemos que Zaqueo, de que era una persona usurera, egoísta, que pues robaba a las personas, ¿no? El dinero, los impuestos, ¿no? El dinero de las demás personas. Vemos que él cambió su conducta, ¿no? Y vamos a ver que cuando tuvo un encuentro con Dios, él ya no fue el mismo Zaqueo, ¿cierto? Y como te dije, Lucas 19 del 8 al 9, vamos a ver, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿no? Mira lo que le dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿no? Entonces, podemos ver que Zaqueo había cambiado, ¿no? Ya no era el Zaqueo, pues antes, ¿no? El usurero, ladrón, ¿no?
porque él dice, ¿no? Y si en algo he defraudado a alguien, ¿no? Se lo devuelvo cuadruplicado, ¿no? Entonces vemos que él fue cambiando, ¿no? Él fue cambiando su vida y tuvo otra conducta, no fue la misma de antes cuando vino a Cristo, ¿no? Y podemos ver su conducta, ¿no? Podemos evidenciar que su conducta cambió, ¿no? ¿Qué hizo? Devolvió, ¿no? De manera cuadruplicó todavía, ¿no? Se había defraudado a alguien, él, ¿no? Lo que había defraudado cuadruplicó, ¿no? Cuadruplicó a las personas que le había defraudado, ¿no? Entonces, y empezó a repartir sus bienes, ¿no? Señor, la mitad, y todavía dio la mitad, dice, ¿no? La mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, él dio la mitad de sus bienes, ¿no? ¿Imaginan? A los pobres. Entonces vemos de que su conducta cambió, de que era un saqueo egoísta, avaro, por así decirlo. Entonces él lo cambió, se volvió una persona generosa, ¿no? Que hasta la mitad de sus bienes lo dio, ¿no? Y lo dio a los más necesitados, ¿no? A los pobres, como dice acá en su palabra. Entonces vemos que la conducta de una persona cuando está en Cristo cambia, ¿no? Y eso se evidencia, ¿no? Y una persona que está creciendo espiritualmente, pues cambia, ¿no? Cambia su conducta, ¿no? Deja de ser egoísta para volverse generoso, deja de ser orgulloso para volverse una persona humilde, ¿cierto? Por ejemplo, Pedro también demostró un tanto de orgullo, hablando del apóstol Pedro, orgullo y confianza en sí mismo, ¿no? Y eso lo vamos a ver rápidamente en Mateo 26, del 31 al 33, dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, irá delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, ¿no? Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, ¿no? Y Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Entonces ahí Pedro, por ejemplo, mostró una conducta, o sea, que él tenía una conducta no adecuada, ¿no? Y se voy a notar de que él tenía confianza en sí mismo, no se confía en sí mismo, ¿no? Que incluso él dijo: Señor, yo nunca te voy a negar, ¿no? Hasta daré mi vida por ti, decía, ¿no? Pero vimos al final de que él negó, ¿no? Al Señor 3 veces. Entonces tal vez era un tanto precipitado Pedro al hablar, ¿no? Muchas veces, tal vez sin pensar bien las cosas, ¿no? Y bueno, pero ese Pedro llegó a cambiar, ¿no? Ese Pedro que tal vez se confiaba en sí mismo, ¿no? Que tal vez no pensaba mucho al hablar, ¿no? Cambió, ¿no? Y podíamos ver un Pedro, pues, tremendo en la Biblia, ¿no? En los Hechos, ¿no? Que no llegó a escaparse, ni llegó a negar a Cristo, sino que más bien dio su vida, ¿no? Por el Señor, ¿no? Estuvo en las prisiones, ¿no? Pero eso no le importaba porque él quería, ¿no? Hablar del Señor, predicar del Señor, ¿no? Cómo era su llamado, ¿no? Entonces así fue, ¿no? Y también vamos a ver en Marcos 9, 33, 34, que también los discípulos se mostraron, bueno, también Pedro también era un tanto orgulloso, tenía una conducta un tanto orgullosa. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, te digo esto porque en Mateo 9, del 33 al 34, la Biblia que llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutáis entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron, porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Entonces acá podemos ver que los discípulos, bueno, Pedro incluido, ¿no? Discutían, ¿no? Sobre quién iba a ser el mayor de ellos, ¿no? ¿No? Ellos querían saber quién era el mayor, ¿no? El más importante, por así decirlo, ¿no? Pero el Señor al final le dijo que no, pues, ¿no? Que quiere ser el mayor, que sea el servidor, ¿no? Entonces, y vemos, pues, ¿no? Que Pedro era así, que tenía una conducta un tanto orgullosa, no solamente él, sino varios, ¿no?
ahí dice la palabra sus discípulos, ¿no? En ese entonces, ¿cierto? Pero posteriormente vemos que Pedro fue madurando, fue creciendo espiritualmente, ¿no? Y cómo se puede evidenciar, como te dije, porque Pedro dejó ese orgullo, ¿cierto? Y se convirtió en un Pedro humilde, un Pedro seguidor de Cristo, ¿no? Apasionado por el Señor, ¿no? Y eso lo vamos a ver rápidamente en Primera de Pedro. En Primera de Pedro vamos a ver cómo fue que el Señor cambió la vida de Pedro, ¿no? Y más aún a partir de la visita del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino a sus vidas de los apóstoles, ¿no? Les dio poder y valentía, ¿no? Para que hagan la palabra del Señor, y eso se vio, ¿no? Y Pedro fue uno de los que se levantó, ¿no? Y dio su discurso. Entonces vamos a ver, Primera de Pedro 5 del 1 al 4, ¿ya? Primera de Pedro 5 del 1 al 4, dice la palabra. Estamos leyendo el libro que escribió Pedro, el apóstol Pedro, ¿no? Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces acá, ¿no?, podemos ver al apóstol Pablo que decía, ¿no?, que tenía que presentar, ¿no?, a las ovejas, ¿no?, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, dice la palabra, ¿no? O sea, prácticamente él dice, no es como diciendo, no te aproveches de que tienes cuidado, ¿no?, a varias personas, a tu cuidado, no te enseñores, ¿no?, que no entre, se podría decir, ¿no?, en ti el orgullo, ¿no?, la vanagloria, ¿no?, como muchos, como sucede, ¿no? Pero más bien el Señor, Pablo acá nos dice que no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, ¿no? Y más adelante la Biblia dice, ¿no?, que nosotros tenemos que ser ejemplos, ¿no? Aunque somos jóvenes, tenemos que ser ejemplos en palabra, en conducta, en fe, en pureza, en amor, ¿no? Eso está en 1 Timoteo 4:12, ¿no? 1 Timoteo 4:12, ¿no? Entonces, así es. Entonces vemos hasta aquí dos personajes de la Biblia que tuvieron una conducta que cuando, en un inicio, pero el Señor lo cambió esa conducta, ¿no? Transformó su vida, cambiaron su conducta, como Zaqueo, como Pedro, ¿no?, como los apóstoles, ¿no?, que ellos discutían también, ¿no?, quién era el primero, y el Señor al final, pues, ¿no? Y vemos a los apóstoles también, tremendos héroes del Señor, ¿no?, que también evangelizaron y predicaron la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, eso, entonces también podemos ver la conducta. Pablo también tenía una conducta deshonesta, sin amor, ¿no?, antes, ¿cierto? Y él cambió, ¿cierto? Abraham también tuvo, una vez actuó también no confiando en Dios, ¿no? Aún no tenía confianza y actuó, ¿no?, estando con su esclava Agar, ¿no? Y eso lo podemos ver en Génesis 16, ¿cierto? Entonces vemos cómo el Señor fue transformando, ¿no?, la vida de estas personas, y Abraham al final llegó a ser el padre de la fe, imagínense, ¿no? Desde un inicio que él, ¿no?, tal vez mostró, ¿no?, en su vida la desconfianza en Dios, por así decirlo. O sea, no tenía una plena confianza aún en el Señor, ¿no? Porque no lo conocía aún, pero ¿no? Y por eso, ¿no?, claro, él se metió con su esclava, pero al final vemos a Abraham que incluso llegó, o sea, no escatimó a dar su único hijo, Isaac, ¿no?, para como ofrenda al Señor, no escatimó, o sea, lo iba a dar, ¿no? Bueno, porque llegó a conocer al Señor y porque su confianza en el Señor ya se había desarrollado, ¿no? Entonces, ello, ¿no? Y podemos ver
varios hombres del Señor en la Biblia que su conducta fue cambiando, ¿no? También el apóstol Pedro también antes tenía una conducta, antes le faltaba más sumisión a la palabra, pero después él, ¿no?, se volvió sumiso a la voluntad del Señor, ¿no? Y bueno, y ello, ¿no? Y así, muchos casos en la Biblia, ¿cierto? Que vemos que las conductas de las personas fueron cambiando, ¿no? Y eso es evidencia de un crecimiento espiritual, ¿no? De que esa persona está creciendo espiritualmente. Muy bien. Pasamos al último punto, que es evidencias en el servicio, ¿ya? Vamos a ver en Lucas 22:27 qué nos dice la palabra del Señor. En Lucas 22:27 vamos a ver que el Señor nos habla sobre el servicio, ¿no? Una persona que está creciendo espiritualmente también tiene que mostrar, ¿no?, el servicio, ¿no? El servicio en la congregación, ¿no?, para el Señor y para los demás y para su prójimo, ya sea dentro de la congregación o fuera de la congregación. Lucas 22:27, la palabra dice así: pues, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿no? ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el mayor el que se sienta a la mesa, dice el Señor, ¿no?, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿no? Y el Señor no es un ejemplo, el Señor Jesucristo es el máximo ejemplo, ¿no?, de servicio, ¿no?, de servicio en amor, ¿cierto? En amor, en humildad, ¿no? El Señor fue muy, muy bueno, muy hermoso el Señor, ¿no? Muy, muy lindo el Señor, porque Él nos dejó ejemplo, ¿no? Dice la Biblia que Él empezó a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Y en ese entonces las personas que solamente lavaban los pies de las personas, ¿no?, en la época del Señor Jesucristo, bueno, sí, no, se dice que si era de una sociedad alta, por así decirlo, ese trabajo de lavar los pies, ¿no?, a las personas que venían de la calle, ¿no?, era hecho por el siervo, se puede decir, el más insignificante, ¿no?, ¿cierto? Y en clase media, bueno, te daban un lavatorio, ¿no? A la persona que llegaba a la casa le daban un lavatorio, ¿no?, para que se lave sus pies, no le dejaban ahí para que se lave, ¿no? Pero bueno, pero miren, chicos, podemos ver de que el Señor Jesucristo en la Biblia, ¿no?, se vio de que todos cenaban, ¿no?, todos comían, y Él, ¿no?, de su misma voluntad hizo eso, ¿no? Dio el ejemplo de lavar, de servir, ¿no?, de servir a sus discípulos lavando los pies, tanto así que Pedro le dice: Señor, ¿qué haces? ¿Tú me lavas los pies a mí? ¿No? Y el Señor Jesucristo le dice que era necesario que le lave los pies, ¿no?, para que tenga parte con Él, ¿no? Y Pedro rápidamente le responde, ¿no?, le dice: Señor, entonces lávame pues mi cabeza, ¿no? Prácticamente cree que le lave todo, ¿no? Pero bueno, el Señor luego le respondió que no era necesario, ¿no?, que no era necesario porque, bueno, ellos ya estaban limpios, ¿no?, excepto uno que no estaba limpio, que sabemos que era Judas, ¿no? Pero bueno, entonces hemos visto cómo el Señor mostró ese servicio, ¿no?, el servicio en sus discípulos, ¿no?, enseñando a sus discípulos a que sean humildes, ¿no?, que sirvan con humildad, con amor, ¿no? Y bueno, y eso lo vemos, ¿no? También podemos ver que las personas de la iglesia primitiva también servían, ¿no? Ellos servían a los apóstoles, ¿no? Claro, las personas, los apóstoles tenían ayudantes, ¿no?, que le ayudaban a hacer la obra del Señor, ¿no?, que le apoyaban, ¿no? Y vamos a ver eso en Hechos 19:22, ¿ya?, ¿no? Como dos varones
como Timoteo y Erasto ayudaban al apóstol Pablo, ¿no? En las obras que él hacía, ¿no? Y bueno, de esa forma pues ellos servían al apóstol que les dije, ¿no? Entonces acá dice la palabra, dice: envió entonces a Macedonia a 2 de los que lo ayudaban, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. No estamos hablando de Pablo. Entonces podemos ver que se servían, ¿no? Había hombres dispuestos a servir, apoyar, ayudar a los discípulos, ¿no? Para hacer la obra del Señor. También vemos cómo en la iglesia primitiva ellos repartían, ¿no? Dice la palabra que ellos vendían sus posesiones, vendían sus bienes, ¿no? Todo lo que tenían, y todo lo que el dinero que recolectaban le ponían delante de los apóstoles, ¿no? Para que ellos los puedan repartir según sea necesario, ¿no? Según la necesidad de cada persona, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ahí ver también ese desprendimiento, ¿no? Eso de querer ayudar, ¿no? El servicio, ¿no? El servicio hacia el prójimo, hacia los demás, ¿no? Y también, ¿no? El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, ¿no? Justamente la carta que se le asigna a él, ¿no? Que es de él, en Primera de Pedro 4:10 al 11, la Biblia dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, ¿no? A los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Entonces vemos aquí que el apóstol Pedro nos dice, ¿no? Que cada uno hemos recibido un don, ¿no? Y según ese don recibido por el Señor, nosotros lo debemos de administrar, ¿no? Tenemos que ministrarlo. ¿Qué quiere decir? O sea, tenemos que darlo en servicio, ¿no? El don que, ¿no? a las demás personas, ¿no? Servir a las demás personas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el don de cantar, entonces cantemos al Señor, alabemos al Señor, ¿no? Si tenemos el don de danzar, dancemos para el Señor, ¿no? Y también con la danza se puede transmitir el mensaje del Evangelio, ¿no? Y así, muchos dones, ¿no? Si eres buena hablando, por así decirlo, entonces deja que el Señor utilice tu boca para que hable a las demás personas, ¿no? De Él, ¿cierto? A través de ti. Entonces, justamente acá el Señor nos dice, ¿no? Que Él, vuelvo a repetir, ¿no? Que nos ha dado un talento, ¿no? Un don, mejor dicho, nos ha dado un don, un regalo a cada uno, y que eso lo ministremos, ¿no? Dice acá, ¿no? Ministrelo a los otros, ¿no? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Tenemos que ministrar, ¿no? De lo que hemos recibido, ¿no? Que el Señor nos ha recibido, servir, ¿no? Con los dones que tenemos, servir a las demás personas, ¿no? Ayudar, ¿cierto? Como buenos administradores del Señor. Entonces, nosotros tenemos que hacer ello, ¿cierto? Y bueno, cuando hacemos eso, nosotros estamos evidenciando un crecimiento espiritual en nuestra vida. Y el cristiano que hace eso, ¿no? Que empieza a servir con amor entrañable, ¿no? Como le decía, ¿no? El apóstol, ¿no? Con amor entrañable, ¿no? Así como Pablo, decía los Filipos, de esa forma nosotros tenemos que servir. Con amor, así como Cristo sirvió a la iglesia, ¿no? Que dio hasta su vida, ¿no? Por nosotros. Él prácticamente, la Biblia dice que al Señor se le conoce como el siervo sufriente, ¿no? Él vino a servir, ¿no? Él no vino a ser servido, dice la palabra. Entonces nosotros también tenemos que hacer eso, ¿cierto? Entonces, un cristiano que está creciendo va a evidenciar, ¿no? El servicio en su vida, ¿no? Para con Dios y para con los demás, ¿cierto? Y bueno, como sabemos, en nuestra vida también tiene que manifestarse el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Que es
la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, ¿no? La templanza, la bondad, ¿no? La dignidad. Todo eso, todos los frutos tienen que manifestarse en nuestra vida, ¿no? Y así, ¿no? Las personas, ¿no? van a evidenciar de que estamos creciendo en el Señor, ¿no? Y por ende van a venir a los pies de Cristo también. Entonces tenemos que poner de nuestra parte, chicos, hermanos y amigos, que tú me estás mirando, para nosotros ser testigos realmente, ¿no? de Dios, del Señor Jesucristo. Tenemos que ser como Cristo, ¿no? Cristo sirvió, como habíamos dicho, con amor, con humildad, ¿no? En todo su ministerio. Así nosotros también tenemos que servir, ¿no? A los demás, ¿no? Dando nuestra vida por los demás, ¿no? Dice la palabra, ¿no? que no hay mayor amor por sus amigos el que dar, ¿no? Su vida por su amigo, ¿no? No hay una muestra de amor, se podría decir, más grande, ¿no? Que el que da la vida por sus amigos. Entonces el Señor dio su vida por nosotros, así nosotros tenemos que dar, tenemos que servir, ¿no? Con todo lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Entonces, para ya concluir, chicos y amigos, tenemos que entender entonces de que el crecimiento espiritual tiene evidencias, como les habíamos dicho, ¿no? Evidencia en carácter, en conducta y en servicio, ¿no? Se tiene que ver a esa persona, ¿no? que cambie, ¿no? Que sea transformada. La persona que cambie, que es transformada por el Señor, que verdaderamente está creciendo, ¿no? Que verdaderamente está buscando de Dios, que está pues disponiéndose en las manos del Señor, ¿no? Para que el Señor lo transforme como la imagen de su Hijo, como lo habíamos visto, ¿no? Entonces tenemos que ser como Cristo, evidenciar los frutos del Espíritu Santo, ¿no? La Biblia dice en Gálatas 2, 22, 23 que los frutos, ¿no? Nos salen los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que es paz, amor, paciencia, templanza, dominio propio, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿no? Y el amor, ¿no? Entonces todo eso nosotros tenemos que evidenciarlo. Joven, amigo, tú que me estás escuchando, ¿no? Entonces crezcamos espiritualmente en Dios, pongamos nuestro esfuerzo y dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. Vamos a orar para concluir este tema, dándole gracias al Señor por su palabra, ¿no? Y diciéndole, ¿no? Que Él nos ayude a seguir creciendo, a seguir madurando en Él, ¿no? Que las demás personas, ¿no? Y nosotros también podamos ver las evidencias, ¿no? de nuestro crecimiento en Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios de los cielos, te damos las gracias, Padre Santo, bendito Dios, por este tiempo, papá, que tú nos has permitido tener, Señor, juntamente con mis hermanos, Señor, y amigos que nos están viendo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, ¿no? a ir creciendo espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir mejorándonos, Padre, ¿no? Perdona, Señor, nuestros pecados en pensamiento, en palabras, Señor, en acción, por haber pecado contra ti, Señor, si lo hemos hecho. Y seas tú, Señor, limpiándonos, seas tú lavándonos, papá, ¿no? Y seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Seas tú, Señor, ayudándonos a ser mejores, Señor, cada día. A ir cambiando, Señor, nuestra conducta, Señor, nuestro carácter, Señor, nuestro servicio a ti. Que podamos, Señor, no darte un servicio, Señor, bueno, Padre, ¿no? Agradable delante de ti, Señor. No, que podamos, Señor, no ir cambiando, Señor, ¿no? En ti, Señor, teniendo tu carácter, Padre, ¿no? Tú que fuiste misericordioso, pasivo, ¿no? Manso, Señor, compasivo, paciente, amoroso, Señor, para con todos, Señor, y para con nosotros, papá. Nosotros te pedimos que tú nos ayudes, Señor, ¿no? A tener tu carácter. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a tener tu carácter, papá. Ayúdanos, Señor, a andar, a ser ejemplos en conducta, Señor, como dice tu palabra también, que tenemos que ser ejemplos en conducta, en palabra, en fe, Señor, ¿no? En amor, papá. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios de los cielos, y te pedimos que tú obres, papá, conforme a tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, papito lindo. Gracias por este tema, Señor, por este tiempo. Nos despedimos de ti, Señor, mas no de tu presencia. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Amén, amigos. Quedan despedidos.
y hermanos en Cristo también están todos despedidos, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta el próximo sábado. No te pierdas las diferentes transmisiones que tenemos de lunes a domingo, ¿no? Durante la semana son temas de mucha bendición, ¿no? Que nos edifica, que nos ayuda, ya sea en el área de matrimonio, en el área de niños, de jóvenes, ¿no? Así que te invito y te animo a que sigas conectándote en nuestra página de Facebook, ¿no? Y bueno, también tenemos una página por YouTube, así que conéctate, ¿no? Y sé bendecido con las transmisiones de Cristo Esperanza de Vida. Dios te bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones.